En el 2021, somos testigos y protagonistas de una serie de transformaciones en las áreas productivas y empresariales que producen grandes efectos en todos los aspectos económicos y sociales del mundo. El concepto de cuarta revolución industrial fue acuñado por Klaus Schwab en 2016 y se conoce así por los 3 momentos o revoluciones industriales previas que significaron magnos cambios para la humanidad. Son procesos que se desarrollan en el tiempo y están marcados por invenciones y aplicaciones tecnológicas con notables efectos sociales y económicos. En el siglo XVIII se vivió la primera revolución industrial. En 1769, el escocés James Watt desarrolló la máquina de vapor, con lo que la industria mundial dio un vuelco y pasó de la agricultura y la fuerza manual a la producción mecanizada, con lo cual se expandió el alcance de los ferrocarriles, la producción de hierro, la industria textil y se generó una gran migración de fuerza de trabajo del campo a las ciudades. En este tiempo se impuso por primera vez el sistema económico capitalista, ante los restos del modelo feudal que regía desde la Edad Media. Se aceleró el intercambio de bienes y servicios gracias a la mayor facilidad de transporte de mercancías y se instauró la necesidad de contar con trabajadores con habilidades especiales. Con la masificación de la electricidad, se dio la segunda revolución industrial. Hacia mediados del siglo XIX, se implementó el alumbrado público, la telefonía y la iluminación en las empresas, hecho que permitió al sector productivo implementar actividades en la noche. Se modernizó el transporte masivo de personas con vehículos como el tranvía, se desarrollaron otras fuentes de energía como el petróleo y el motor de explosión. Se consolidó la producción en línea y se incrementó la producción de materiales como el acero. Los adelantos en la medicina, las vacunas, los químicos, el jabón y la mejor alimentación redujeron de forma notable la mortalidad. Además, las ciudades crecieron en términos demográficos, lo que les exigió pensar en planeación urbana. En este periodo se establecieron los sistemas educativos como los conocemos, y el sistema capitalista se afianzó con la fundación de bancos, cámaras de comercio y compañías de seguros. La tercera revolución estuvo fuertemente influenciada por los desarrollos de las guerras mundiales, lo cual involucró avances en la aviación, la radio, el cine, los antibióticos, la televisión y la carrera espacial. La entrada a este periodo tan amplio, como en los anteriores, dependió del acceso a las tecnologías que tuvieran las diferentes sociedades o países. Se vio el nacimiento de nuevas profesiones cada vez más específicas y tecnificadas. Nació la computación y la producción automatizada. Uno de los inventos de esta época sería fundamental para lo que conocemos y experimentamos hoy: Internet, herramienta que emergió con la necesidad de interconectar máquinas militares para compartir información y que rápidamente migró hacia todo tipo de usos domésticos y de producción. Por lo anterior, y contrario a lo que se suele creer, la cuarta revolución industrial no es solo el uso de robots o de Internet en los procesos, pues esto ya existía en periodos anteriores. Es la hiperconectividad la detonante de esta cuarta etapa de transformaciones industriales. Estamos ante la transición de las empresas de producción y manufactura de productos hacia las empresas de tecnologías de la información. Misión, transformación, innovación, institución universitaria Pascual Bravo. Vigilado Mineducación. Con las botellas Trident alcanza para compartir con todos. Las tecnologías emergentes y el desarrollo de la industria 4.0 traen retos en los que el uso de herramientas computacionales es fundamental. Esto hace que varios campos del conocimiento se involucren en las ciencias computacionales, requiriendo el procesamiento de datos, uso de inteligencia artificial, entre otras herramientas. La maestría en ciencias computacionales busca fortalecer competencias en diversos campos del conocimiento a través del uso de estrategias de computación, que se involucren y aporten a la investigación y al sector productivo en el marco de la cuarta revolución industrial. Esta maestría es para ti si te interesa aplicar métodos matemáticos en el análisis de información usando herramientas computacionales para el modelado, simulación y evaluación de procesos. Determinar soluciones tecnológicas en las organizaciones para la optimización de procesos. Desarrollar actividades de investigación avanzada para la generación y divulgación de resultados que resuelven problemas y generan competitividad en las organizaciones. Inscríbete y sé parte de la transformación tecnológica del mundo.
Los constantes cambios del mercado, junto con el desarrollo de tecnologías digitales y su posterior implementación, es uno de los desafíos de las organizaciones, debido al desconocimiento o resistencia que se presenta. Este cambio se denomina transformación digital, el cual es un proceso evolutivo que involucra el uso de tecnologías digitales para la reinvención de los procesos operacionales, el modelo de negocio y la experiencia del usuario, que conlleven a la sostenibilidad de una organización y creación de un valor diferencial para los clientes. Es por esto que el futuro de las organizaciones necesita de líderes en transformación digital que estén en capacidad de diseñar estrategias para la toma de decisiones en procesos de transformación digital, evaluar proyectos de digitalización basados en indicadores financieros que permitan determinar su viabilidad, gestionar los cambios que se producen en las organizaciones con la digitalización de procesos e implementación de nuevas tecnologías. Desarrollar procesos de investigación para la solución de problemas relacionados con la transformación digital. Además, podrás implementar procesos de digitalización en los diferentes eslabones de la cadena de suministro a partir de modelos de integración de la logística 4.0. Integrar las diferentes metodologías de la industria 4.0 a los procesos industriales de servicios e informáticos y desarrollar procesos de innovación en el marco de proyectos de transformación digital en organizaciones productoras y prestadoras de bienes y servicios. Inscríbete en la maestría en Gerencia de la Transformación Digital y conviértete en un agente del cambio. Lain mo chai da na akhni ba kausir me model khni renda sa me mo ba man ne akhni te to no khni renda waragwa. El Big Data no solo ha revolucionado el mundo de la tecnología, sino también el de las empresas en general. Se ha posicionado como una de las disciplinas más demandadas por los departamentos de recursos humanos. La incursión del mundo en lo digital ha creado la necesidad de nuevos perfiles y hoy se requieren personas especializadas en ciencia de datos que combinen la analítica y la estrategia para brindar soluciones y caminos innovadores. Es por eso que desde el Pascual Bravo queremos que tú seas un profesional calificado para el análisis y gestión de la información en las organizaciones, que utilices herramientas computacionales para la extracción, limpieza, organización y tratamiento de datos abiertos y propios, generando información concluyente que permite identificar oportunidades y proyectar resultados que apoyen la toma de decisiones, considerando criterios éticos y de sostenibilidad. La especialización en Big Data podrá hacer todos los recursos necesarios para que te conviertas en un arquitecto de datos, un experto en inteligencia de negocios y, por qué no decirlo, en un científico de datos. Inscríbete y haz parte de la transformación tecnológica del mundo. El contexto actual exige profesionales con competencias en liderazgo, gestión y evaluación de proyectos en el entorno público y privado que impulsen el logro de los objetivos de desarrollo de Colombia y las regiones, mejorando las condiciones de vida de las comunidades. Si estás buscando mejores oportunidades en lo profesional y desarrollar y potenciar tus competencias investigativas, de dirección, toma de decisiones y evaluación de proyectos tanto de carácter público como privado, a través de estudios de casos, proyectos reales y sobre todo con estándares internacionales de calidad. La maestría en diseño y evaluación de proyectos regionales es para ti. Al finalizar tus estudios podrás diseñar proyectos que tengan impacto sobre el desarrollo humano sostenible, evaluar proyectos de desarrollo regional, establecer e implementar estrategias de investigación mediante la generación de redes y procesos que permitan obtener información de distintos tipos de forma continua. Utilizar las distintas herramientas estadísticas para determinar e interpretar índices, indicadores o cualquier otro parámetro que permita establecer el estado, comportamiento o tendencia de una variable. Desarrollar nuevas metodologías en el diseño de proyectos y su evaluación. Te invitamos a inscribirte y ser parte de los líderes que se necesitan.
¿Aún usas un medidor de glucosa tradicional? Es muy complicado, deshazte de él. Prueba el nuevo Fingerclip Home Monitor. Calibra y mide en un segundo. El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la sobreexplotación de recursos que vive el mundo demandan una transición energética que se garantice y se promueva en todas sus cadenas productivas. En la maestría en energía del Pascual Bravo, queremos que tú seas un profesional calificado en la intervención de sistemas y procesos energéticos en el contexto de las cadenas de valor de los sectores productivos colombianos, desde la perspectiva de la concepción, gestión, desarrollo y dirección de proyectos energéticos. Si tienes interés en formular, analizar, asesorar y dirigir proyectos de investigación e innovación que involucren sistemas energéticos que impacten el desarrollo económico, social, ambiental del país y de la región, además, diseñar, caracterizar y modelar materiales y procesos para la resolución de problemas de ingeniería de sistemas energéticos presentes en cualquier etapa de la cadena de valor. Y finalmente, contar con una oferta de laboratorios modernos a su disposición para explorar y profundizar en temas de interés. Esta maestría es para ti. Te invitamos a inscribirte y ser parte de la transformación tecnológica del mundo. Los requerimientos, las necesidades y los desafíos del mundo actual exigen profesionales cualificados para asumir los retos con alta capacidad de incidencia, decisión y proyección en las instituciones y empresas públicas y privadas. Gracias a los aprendizajes adquiridos en la especialización en gestión de proyectos, desarrollé competencias para la identificación, preparación, evaluación y programación y sostenibilidad de proyectos de inversión con enfoques de marco lógico y metodología general ajustada. Es por eso que si estás buscando escalar a nivel profesional, laboral, y adquirir o mejorar competencias para profundizar y proponer alternativas pertinentes para el desarrollo regional, a la luz de nuevas perspectivas, enfoques de la especialización fueron homologados, lo que me posibilitó realizar la maestría en diseño y evaluación de proyectos regionales en el transcurso de un año. Te invitamos a inscribirte y ser parte de los líderes sociales, empresariales e institucionales que la sociedad actual demanda. La plataforma de educación continua del Pascual Bravo es una oportunidad para todos. Para todos, porque confiamos en el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación para construir sociedades más integradas y sostenibles. Para todos, porque encontrarás una oferta acorde con tus preferencias, con programas presenciales o virtuales que te permitirán estudiar desde cualquier parte del mundo de manera interactiva y a tu propio ritmo. Para todos, porque como estudiante, egresado o empleado, encontrarás eso que quieres aprender para complementar tu formación profesional de una forma accesible y económica. Para todos, porque empresarios y equipos de trabajo descubrirán oportunidades de actualización y reentrenamiento profesional en habilidades de la industria 4.0, productividad y competitividad empresarial, industrias creativas y formación para la vida, que lleven a sus empresas y perfiles a un nuevo nivel. Todos nuestros programas otorgan certificados académicos y cuentan con el reconocimiento y calidad que nos da la experiencia en el sector empresarial e industrial. La plataforma de educación continua del Pascual Bravo es una oportunidad para todos. Con las botellas Trident alcanza para compartir con todos.
Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. Y 3, debes estudiar reglas gramaticales. Todo falso. De hecho, todo el mundo adquiere idiomas de la misma manera, a través de la entrada. Oh, justo acabo de leer sobre esto. Entrada comprensible. Este chico tiene bastante razón. Aquí tienes algunos otros que también están completamente equivocados. Debes estar muy motivado. Debes tener mucho tiempo libre. Debes tomar clases. Y debes ser inteligente. Sé que Carl le parece de 15 años, pero en realidad es un reconocido profesor de inglés de Suecia. Ha sido cubierto en varias revistas, es masivo en YouTube y el español que habla lo aprendió en 3 meses. Mira, si estás estancado, si quieres crecer profesionalmente, si quieres poder viajar o si te mudaste a otro país y tienes dificultades con el inglés, te quiero invitar a un seminario web gratuito en mi página web donde te voy a enseñar un método que puedes usar para aprender inglés muchísimo más rápido. Este es el mismo método que yo he usado para lograr este español que estás escuchando y es el mismo método que todos mis estudiantes usan para aprender inglés en 3 meses. Este seminario web normalmente tiene un costo de $50 porque es una presentación de 1 hora que contiene mucha información valiosa que tú puedes sacar y aplicar directamente en tu vida. Y ahora voy a hacer una excepción para que tú puedas asistir gratis. Y esta es probablemente la última vez que tú verás este anuncio, así que toma acción ahora. Haz clic en el botón regístrate. Si no tienes tiempo para ver toda la presentación ahora mismo, regístrate de todas formas, guárdate el enlace. Cuarta revolución industrial. Las compañías más importantes hoy en día y los retos más grandes para el crecimiento económico, para los avances en la educación y las oportunidades laborales giran en torno a las plataformas tecnológicas, con pilares fundamentales en la hiperconectividad, el open source, el Internet de las cosas, el procesamiento de datos, el blockchain, el machine learning y la inteligencia artificial. Las industrias 4.0 buscan la combinación de tecnologías y, como resultado, diluyen las fronteras entre el mundo físico, biológico y digital para mejorar y ampliar las posibilidades de nuestra experiencia como usuarios y seres humanos. La cuarta revolución industrial involucra la capacidad de procesamiento y análisis masivo de datos, conocido como Big Data, la digitalización con protocolos seguros como el blockchain, aplicado en procesos prácticos de la vida diaria como transferencias monetarias, títulos valor, contratos, patentes, entre otros. Mejoras en la experiencia y la interacción con tecnologías como la realidad aumentada, el apoyo de la inteligencia artificial a la toma de decisiones que dependen del análisis de gran cantidad de datos, la oportunidad de acceder a lo más profundo de tecnologías de punta como open source para mejorar continuamente y la capacidad de que las máquinas comiencen a aprender de los complejos procesos de producción y cómo mejorarse a sí mismas. En definitiva, es la completa digitalización de los procesos, la conectividad de las cadenas de valor a través de la integración de tecnologías para predecir, controlar, planear y producir de forma inteligente. Una revolución de la sociedad y la economía en la que son indispensables personas con capacidades específicas y de alta complejidad, en medio del surgimiento de nuevas profesiones, nuevas ciencias, nuevos retos y en especial muchas oportunidades para que nuestra calidad de vida mejore en cada paso hacia este futuro presente. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo. Cuarta revolución industrial. Las compañías más importantes hoy en día y los retos más grandes para el crecimiento económico, para los avances en la educación y las oportunidades laborales giran en torno a las plataformas tecnológicas, con pilares fundamentales en la hiperconectividad, el open source, el Internet de las cosas, el procesamiento de datos, el blockchain, el machine learning y la inteligencia artificial. Las industrias 4.0 buscan la combinación de tecnologías y, como resultado, diluyen las fronteras entre el mundo físico, biológico y digital para mejorar y ampliar las posibilidades de nuestra experiencia como usuarios y seres humanos. La cuarta revolución industrial involucra la capacidad de procesamiento y análisis masivo de datos, conocido como Big Data, la digitalización con protocolos seguros como el blockchain,
aplicado en procesos prácticos de la vida diaria como transferencias monetarias, títulos valor, contratos, patentes, entre otros. Mejoras en la experiencia y la interacción con tecnologías como la realidad aumentada, el apoyo de la inteligencia artificial a la toma de decisiones que dependen del análisis de gran cantidad de datos, la oportunidad de acceder a lo más profundo de tecnologías de punta como open source para mejorar continuamente y la capacidad de que las máquinas comiencen a aprender de los complejos procesos de producción y cómo mejorarse a sí mismas. En definitiva, es la completa digitalización de los procesos, la conectividad de las cadenas de valor a través de la integración de tecnologías, para predecir, controlar, planear y producir de forma inteligente. Una revolución de la sociedad y la economía en la que son indispensables personas con capacidades específicas y de alta complejidad, en medio del surgimiento de nuevas profesiones, nuevas ciencias, nuevos retos y en especial muchas oportunidades para que nuestra calidad de vida mejore en cada paso hacia este futuro presente. Tradición, transformación, innovación. Institución Universitaria Pascual Bravo. Vigilado Mineducación. Ahora tu carnet digital lo encuentras en la app Cívica. Descárgala ahora desde Google Play o App Store. Con esta fusión, estás a un paso de disfrutar de las funcionalidades de las tarjetas inteligentes sin contacto. Desde la app, puedes manejar tu dinero con Cívica Pay y realizar transferencias solo con tu número celular, hacer pagos e incluso recargar tu celular y tu Cívica desde cualquier banco utilizando PSE. Es genial, saca plata sin tarjeta, sin filas y sin costo adicional en el cajero de vivienda con el código generado en la aplicación. Además, puedes pagar con QR para viajar a través de las líneas A, B, J, K y P del metro. Y lo mejor, puedes acceder a tu carnet digital para ingresar al campus de la U y mucho más. Con el carnet digital, te conectas con la U y con un mundo de posibilidades. Tradición, transformación, innovación. Institución Universitaria Pascual Bravo. Vigilado Mineducación. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Por favor, alguien que me confirme que me escuchan. Sí, fuerte y claro, buenas tardes. Listo, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este ciclo de webinars de la Escuela de Talento 4.0 y charlas tech del Pascual Bravo. Les recuerdo que la Escuela de Talento es un proyecto institucional que promueve las tecnologías en continuo desarrollo de la cuarta revolución industrial. Hoy directamente y específicamente con posgrados, a quien le doy en este momento la palabra, Claudia, bienvenida. Ay, muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. En esta tarde fría, pero que hay calor de una buena conversación de este webinar, pues seguramente la vamos a pasar muy bien. Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en esta tarde para este conversatorio con un invitado pues muy especial y muy querido, sobre todo por el departamento pues de posgrados. Jorge, muchísimas gracias. Qué buena unión. Hoy nos encontramos desde el área de educación continua, específicamente la Escuela de Talentos de la Institución Universitaria Pascual Bravo y desde luego el departamento de posgrados, uniendo esfuerzos para conversar, sobre todo hoy en el tema de energía y Big Data, nuestra maestría en energía que en su... ¿Qué decimos? En sus objetos de formación tiene muchísimo el tema de la transición energética y nuestro programa de Big Data, que también en su objeto de formación tiene mucho, el análisis de la información, el análisis masivo de la información. Así que hoy, qué buen tema. Tenemos un invitado internacional, por el hecho de que trabaja, es CEO en una empresa internacional, pero es colombiano. Qué orgullo tenerlo hoy en esta tarde para que nos hable de mercados eléctricos, las estructuras en mercados avanzados y su rol en la transición energética. Definitivamente, Jorge, un tema ¿qué decimos? De mucho contexto ahorita con la transición energética y cómo analizar los datos para mejorar, en este caso, la reducción de emisiones en el sector eléctrico. Así que, Jorge, pues
preséntanos a ese invitado que tenemos en la tarde de hoy, que digo muy querido por el departamento de posgrados porque es hijo de uno de nuestros colaboradores de posgrados. Qué orgullo, de Efraín Londoño. Aquí nos acompaña entonces Pablo Londoño, colombiano, pero que actualmente trabaja en el exterior, un gran directivo de una institución y que hoy nos va a aportar, de una institución privada, ¿no? De una organización que nos va a estar contando este interesante tema. Para presentarlo, Jorge, pues te doy la palabra y agradezco muchísimo a las personas que se vinculan con nosotros en esta tarde para escuchar lo interesante que tiene para contarnos y al final pues abrimos espacio para preguntas. Clau, muchas gracias. Bueno, quien les habla, Jorge Osorio. Yo soy el coordinador de la especialización de Big Data y líder de la Escuela de Talento 4.0 de la institución universitaria Pascual Bravo. Y como ya nos había dicho Clau, nos acompaña Juan Pablo Londoño. Juan Pablo, bienvenido. Gracias por acompañarnos, sobre todo gracias por aceptarnos esta invitación. Para todos, quien tenga algún tipo de pregunta la puede ir escribiendo en el chat, si no al final, si nos da tiempo, al final de la conversación abrimos los micrófonos un momentico, pero lo pueden ir escribiendo en el chat y yo voy a ir moderando las preguntas a medida que vamos charlando. Juan Pablo es egresado de la Nacional, de hecho es economista y resultó en el mundo de los datos y el análisis. Hoy en día vive en México, pero para yo no echar todo este cuento, yo quiero que sea el mismo Juan Pablo quien nos cuente cómo llegó a eso y cómo se convirtió en el analista principal de una empresa como Wood Mackenzie. Pablo, Juan Pablo, bienvenido. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación, Claudia, Jorge, gracias por la presentación tan cálida también. Bueno, como comentaban, yo soy Juan Pablo Londoño, soy economista de la Nacional, pero actualmente soy analista principal en Wood Mackenzie. Es una empresa de consultoría e investigación del sector energético. Yo estoy particularmente enfocado en la parte de mercados eléctricos. Llegué a México hace ya 8, casi 9 años. Vine inicialmente a hacer mi maestría. Salí de la Nacional, trabajé un tiempo en el sector energético en Colombia, haciendo temas de investigación y análisis de permisos de impacto ambiental, consultoría social, económica y demás para proyectos de desarrollo y energía, principalmente líneas de transmisión, hidroeléctricas, gasoductos y demás. Y ahí empezó esa pasión por el sector energético, que me llevó a buscar una maestría enfocada en la parte ambiental y con ese enfoque energético que me gustaba tanto a mí. Y por suerte encontré un posgrado aquí en México, en el Centro de Investigación y Ciencia Económica, un posgrado en Economía Ambiental, a través del cual pude enfocarme en la parte de mercados eléctricos, subasta de energías limpias, temas tarifarios para el sector eléctrico y demás, que me abrieron la puerta a ingresar a Wood Mackenzie en 2019 como analista de mercados eléctricos para México inicialmente, cubriendo el mercado eléctrico mexicano. Y posterior a ese cambio que hice, 2 años más adelante me cambié al equipo de Estados Unidos. Ahorita mi mercado de enfoque, digamos, es todo lo que es el West de Estados Unidos, California, el Southwest, que es Nuevo México, Arizona, toda la sección de Wyoming, Nevada, todo lo que tiene que ver con el West, un sector muy amplio, uno de los mercados más grandes de Estados Unidos, con mucho movimiento, mucho dinamismo. Y ahora, adicional a esta tarea que tengo con el equipo de Estados Unidos, estoy a cargo de la cobertura de Latinoamérica y lidero el equipo que cubre Brasil, México, Chile, Argentina y Bolivia, un poco en aras de expandir también a Colombia próximamente. Introducción, creo que está bien por ahí. Muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias por el contexto. Hoy precisamente vamos a tocar un tema del cual tal vez muchos de nosotros hemos escuchado al menos el término, pero la gran mayoría ni siquiera sabemos qué es. Y más ahorita que, como bien lo decía Claudia, se escucha mucho de transición energética. Y yo soy ingeniero electricista de base y encuentro muchos vacíos en esto, ¿no? A nivel regional, sobre todo, la gente ni siquiera sabe. O sea, cuando hablamos de transición energética, la gente piensa vamos a cambiar los carros eléctricos, y creo que de ahí no pasa. Pero para poder llegar hasta allá, todavía hay mucha tela para cortar y yo creo que ahí es donde empezamos a hablar primero de qué es un mercado eléctrico. Entonces, Juan, no sé si nos puedas contextualizar qué es un mercado eléctrico.
Claro, claro, perfecto. Y permíteme, para esta parte me gustaría tener un par de slides Claro que sí. a la mano, nada más para contextualizar un poquito más la parte de los mercados eléctricos y qué estructuras existen y demás. Permíteme compartir mi pantalla un segundo. Por favor, avísame cuando la puedas ver. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, cuando hablamos de mercados eléctricos, hablamos de toda la estructura más enfocada en la parte del mercado que existe alrededor, de cómo aseguramos que la electricidad llegue a nuestras casas, cómo nos aseguramos que haya electricidad disponible para que cuando lleguemos a nuestros hogares y damos un switch, inmediatamente, en cuestión de milisegundos que ni notamos, efectivamente tengamos electricidad, que conectemos algo al switch de la electricidad, e inmediatamente cargue nuestro teléfono, nuestras computadoras, sin ningún tipo de disrupciones. Entonces, cuando hablamos del mercado como tal, hablamos como la estructura económica alrededor de ese proceso de generar, transmitir, distribuir y suministrar la electricidad para que efectivamente llegue a nuestros hogares, digamos como lo más cercano a nosotros, pero obviamente todo lo que tiene que ver con el comercio, la industria y demás. Es que la electricidad esté disponible para tener las necesidades del día a día. Y acabo de describir básicamente, o acabo de mencionar los 4 subsegmentos que están presentes en la estructura de un mercado eléctrico. Como les mencionaba, tenemos 4 grandes grupos o 4 grandes industrias o cadenas o partes de la cadena de valor del sector eléctrico que se encargan de asegurar que este proceso se cumpla a cabalidad y se hace bajo ciertos estándares de eficiencia y demás que en un momento voy a comentar. Estos 4 subsegmentos, estamos hablando de la generación, generar electricidad, una planta hidroeléctrica, una planta solar, eólica y demás, que a través de diferentes mecanismos, digamos, se genera electricidad, electrones que entran al sistema. Luego tenemos la parte de transmitir, entonces efectivamente es llevar la generación, esa electricidad de donde se genera a donde se requiere, considerando que aquí estamos hablando de altos voltajes. Cuando vienen saliendo de la planta de generación, tiene un voltaje que no es apto para nuestras casas y demás, pero hay un proceso de llevar esa electricidad con un alto voltaje a donde se requiere, a sus estaciones para disminuir ese voltaje y llegar a la parte de distribución, que es donde entra a la industria, donde entra el comercio, y luego de nuevo bajar nuevamente el voltaje para el suministro a la parte más residencial, ¿cierto? Al día a día, al nosotros que llegan a nuestras casas como tal. Entonces es una industria que tiene grandes segmentos, una industria de millones y millones de dinero, de dólares, de pesos y demás. Y dentro de cómo opera esta industria existe usualmente la figura del operador del sistema. En Colombia tenemos a XM como operador del sistema, quien se encarga de asegurarse que este proceso de generar, transmitir, distribuir y suministrar se lleva a cabalidad de manera adecuada y cumple otras funciones asociadas a la generación, al cálculo de precios, como un incentivo, un indicador del estado del mercado como tal, y como un generador de incentivos para que efectivamente la inversión se lleve a cabo. Como parte de esta estructura, como les mencionaba, es un sector que requiere mucha inversión, demasiado dinero en esta clase de inversiones. Se hablaba inicialmente o en el pasado de monopolios naturales, donde básicamente una sola empresa hacía todo. Por el costo, por la estructura de costos, era mucho más eficiente, hacía mucho más sentido que una sola empresa se encargara de los 4 segmentos. Pero a medida que avanza la tecnología, que avanza el uso de información, la capacidad de medir, en tiempo real, muchas variables y demás, se abre este mercado y se empieza a hablar de diferentes niveles de liberalización del mercado eléctrico. Un poco para explicar estos 5 grandes categorías, tenemos un mercado muy centralizado, que es lo que es un monopolio natural puro. Tenemos una integración vertical, donde ya actualmente no tenemos realmente ningún mercado que funcione tan cerrado, tan monopolio natural. Pero es donde muchos de los mercados que tenemos hoy en día iniciaron, es la parte de integración vertical, donde una sola empresa, como les mencionaba, hace absolutamente todo. Se empieza a abrir este mercado y se habla del sector o el tipo de mercado o la estructura de comprador único, donde una empresa sigue haciendo todo lo que tiene que ver con transmisión, distribución y suministro, pero el sector de generación, la parte de generación, se abre la participación privada y entran empresas que venden únicamente a este comprador, a esta utility, a esta empresa de servicios públicos, que actúa también como, digamos, un monopsonio, que es un único comprador que tiene la capacidad de imponer el precio al que compra a esos privados. Por ende, esta estructura solo tiene sentido o tiene
sin mayor sentido cuando se generan contratos a largo plazo. Hablamos de contratos a 20, 30 años, en los que, digamos, un ciclo combinado firma con el utility de ese momento y asegura un flujo de ingresos durante ese periodo de tiempo, asegurándose de que ese poder de monopsonio no impacte su capacidad de obtener ingresos y demás en la industria. Seguido de esto, hablamos de un tema de la desagregación. Entonces ya se empieza a pensar un poco en abrir el mercado a más participantes y a más ámbitos de los segmentos que estaba mencionando. Y como preparación a este paso, esta empresa única se empieza a dividir en diferentes, digamos, subsidiarias. Ya no es una empresa que hace generación, transmisión, distribución y suministro, sino que es una empresa que hace generación, otra empresa que hace transmisión, otra que hace distribución y otra que hace suministro. Se hace esa separación, digamos, de poderes para asegurarse que no haya una concentración de poder de mercado excesiva que no permita la entrada de nuevos participantes a la industria. Seguido de esto, tenemos la apertura ya más amplia, que es el estado en el que muchos mercados existen hoy en día, inclusive el mercado eléctrico colombiano, el mercado de México, de California, de Texas, están por ahí y un poco más avanzados en algunos aspectos, pero ya hablamos de un mercado eléctrico mayorista, donde hay una competencia completa en el sector de generación. Diferentes participantes hacen ofertas que el operador del sistema se encarga de priorizar según el costo marginal que tienen asociados a ella, para asegurarse de suplir la demanda al menor costo posible del sistema, sujeto a limitaciones físicas de la red, del sistema, como la red, por ejemplo, de transmisión. Y seguido a esto hay un paso más, que es como la parte de seguir democratizando el sector, donde básicamente nosotros, inclusive como residenciales, como si comparte la demanda residencial, podemos elegir a quién comprar electricidad, cuando ya hay competencia minorista. Entonces yo puedo decir comprarle a EPM o comprarle a Celsia, un ejemplo, digo, como residencial, considerando que cada quien tiene un portafolio de proyectos, que puedo priorizar como cliente una empresa que tenga un portafolio más limpio o más firme, digamos, en temas de capacidad firme, como capacidad térmica en conjunto de otras tecnologías y demás, que mercados como este hay relativamente pocos, pero el mercado de Texas es un ejemplo muy claro de esta clase de competencia minorista, donde además es un mercado lo más liberal que se puede haber, donde ni siquiera hay esquemas de pagos por potencia, además es súper liberal. Entonces, como el otro extremo del mercado. Y más adelante les voy a hablar un poquito del mercado mexicano, es un ejemplo muy interesante porque recientemente pasó de ser un comprador único a ser un mercado eléctrico mayorista. E históricamente está muy clara esa definición de cómo pasó de integración vertical a evolucionar durante estos hasta el cuarto puesto, donde la regulación, se quedó en regulación por ahora, estaba el siguiente punto de competir también a nivel minorista, pero bueno, eso por temas regulatorios y demás se detuvo. Un poco para complementar aquí el tema de un sistema eléctrico, qué funciones se deben cumplir para esta operación, está todo lo que tiene que ver con planeación, es para asegurarse que el sistema eléctrico opere de manera adecuada, se tiene que considerar el crecimiento a corto y largo plazo, además se tiene que despachar la electricidad en función a asegurar el menor costo posible, considerando limitaciones físicas y ambientales y dada la generación disponible también. Entonces se debe asegurar ese despacho de electricidad para atender la demanda como tal. Se debe asegurar la operación del sistema, que sea un suministro eficiente, que sea estable, que tenga buena calidad y demás. Y un cuarto punto importante aquí es la parte de los precios. Se deben generar y calcular precios de la mejor metodología posible, que den señales claras de mercado para tomar decisiones de inversión y demás. Además, algo importante para el concepto que estamos hablando un poco para seguir asentando las bases, es las características de la electricidad generan ciertos, digamos, dinámicas importantes al sector. Por un lado, la electricidad es fungible en el sentido de no importa si la generas con hidroeléctricas o con solar o con eólica, es electricidad, son electrones que entran a la red. Entonces, no existe esa como una necesidad de discernir entre el tipo de electricidad, si hay temas de electricidad reactiva y demás, pero en temas del electrón que entra a la red, no importa con qué lo generes, es un electrón que hace lo que hace un electrón. Entonces no hay mucha diferencia ahí. Por otro lado, es que no es almacenable. Y si bien ya hablamos de almacenamiento de electricidad, no es almacenable en el sentido de otros commodities como el petróleo, como el gas natural, que literal puedes tener un lugar donde lo viertes o si lo inyectas y se queda por meses hasta que el mercado te dé señales para empezar a vender. La electricidad no es todavía posible almacenarlo
tan a largo plazo. Entonces todavía hay una dinámica en la que se debe casi que consumir cuando se genera. Y por último, estamos restringidos a la red. Entonces hay un conjunto de restricciones físicas que determinan de dónde generas, a dónde llevas, con qué condiciones puedes llevar, si hay congestión o no en las redes y demás, que también determinan mucho las dinámicas que vemos hoy en día. Esto conlleva tres conclusiones principales. Una es que no existe un mercado global. Si bien puede haber temas de importación y exportación entre países, no es un tema como, por ejemplo, como los commodities, como el petróleo y el gas natural, que hay mercados globales donde lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en Europa impacta el mercado estadounidense, impacta el mercado mexicano, lo que sucede en Asia impacta el mercado de Brasil. No hay una dinámica tan grande en ese sentido. Y estamos limitados principalmente por la capacidad de transmisión y la estructura como esté establecida. Por otro lado, que debe existir un balance constante entre oferta y demanda. Si bien hay capacidad de almacenar, ahora actualmente almacenamiento por horas y tenemos el almacenamiento, digamos, natural, que son las hidroeléctricas, que sí puede almacenamiento multidiario, pero en general el hecho es que cuando se da la electricidad, se debe consumir por este tema de las limitaciones al momento de almacenarlo. Y por último, es que es apto para el real trading, que es como funcionan muchos mercados, hablando de la temporalidad de los mercados. Tenemos mercados de corto plazo, mercados de largo plazo, tenemos mercados de servicios conexos, tenemos mercados de capacidad o de potencia también para complementar y para atender algunos de los retos que impone la existencia de estos mercados como tal. Entonces, bueno, como introducción, quería dejar como esta idea un poco más clara. Un último detalle que me gustaría aquí mencionar, porque nos va a ayudar mucho en entender cómo operan ciertos mercados, cómo se ve Colombia ahorita respecto a mercados como California, México, por ejemplo. Ese es el análisis del corto plazo, cómo funciona el despacho de la electricidad en el mundo real, bajo un esquema que es muy usado alrededor del mundo, que es el despacho económico o el de orden de mérito, en el cual se busca atender la demanda eléctrica despachando la capacidad instalada disponible, minimizando el costo del sistema, pero sujeto a las restricciones de la red. Entonces, suena muchas palabras, pero en la práctica es básicamente cada generador del sistema, dada la información que existe respecto al pronóstico de demanda, digamos mañana a las 10 a las 12 del día espera una demanda pico de 10 gigawatts, empieza a hacer ofertas. Entonces, yo como EPM tengo 10 gigawatts o 2 gigawatts de solar, eólica, con un costo marginal de 0. Y tengo aparte 1 gigawatt extra de gas natural. Luego sigue otro generador de electricidad, Termocandelaria, y ofrece 2 gigawatts, estoy dando números al azar, pero 2 gigawatts más de generación térmica a un costo ya de 1.000 pesos por megawatt hora, por ejemplo. Y voy a hacerte esta curva en la que vas teniendo diferentes generadores, del más barato al más costoso, hasta el punto donde la oferta, el supply, hace match con la demanda estimada de ese día, y ese encuentro de precios determina, ese encuentro, perdón, de oferta y demanda determina el precio para esa hora indicada. Eso es un aspecto importante porque, de hecho, es mucho de la discusión que ahorita existe en Colombia también, pero es un aspecto importante porque este esquema de mercado facilita o genera incentivos para que los más eficientes, los más económicos, sean los que despachen al sistema. Entonces, por ejemplo, al incluir energía renovable al sistema, lo que hacemos, como está en la pantalla actualmente, esa área roja es usualmente una área solar y generación eólica, son tecnologías que tienen costo marginal 0, porque el costo marginal definido como o asociado más bien a lo que se requiere para generar cada megawatt hora. En este caso, el sol y el viento no tienen un costo asociado, son gratis. El costo marginal asociado a ellas es 0. Entonces, esa porción roja desplaza de la curva generadores mucho más costosos, como podrían ser ciclos combinados, como las turbogás, térmicos convencionales que usan combustóleo y demás, que de no estar ahí, hubieran entrado en el proceso de despacho para atender la misma demanda que igual hubiera existido, pero a un costo mucho más alto. Entonces, sí genera incentivos para que los más eficientes sigan entrando al sistema, porque entre más eficiente sea y más diferencial puedas capturar entre tu costo marginal y el costo marginal de la planta más costosa, en este caso, que está en pantalla, un turbogás, te genera un beneficio, un ingreso para tu planta, para cubrir tus costos, para obtener ingresos y demás beneficios que de otra forma no capturarías. Entonces, si hay un incentivo asociado a este tipo de metodologías o este tipo de despacho, para asegurarte que el más eficiente sea el que entra al sistema y efectivamente supla la electricidad. Bueno,
quería dar como esta introducción ya en la parte del mercado, de qué estamos hablando cuando hablamos de mercados eléctricos. Si hay alguna Juan, pregunta o lo que quieras, adelante. Para tratar de pronto aterrizar el concepto sobre todo, vamos a separar dos cosas para que todos lo tengamos claro. Una cosa es hablar de un mercado eléctrico y otra cosa es hablar de un mercado energético. Creo que la diferencia principal puede ser lo que nos mencionabas ahorita, y es que el mercado eléctrico no se puede almacenar. Sin embargo, en mercados energéticos sí hay algunos que se pueden almacenar, como lo que mencionabas ahorita, el petróleo y algunas otras cosas, como para ser pues muy general, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de mercado, en lo que nos mostraba, sobre todo en la primera diapositiva, esto es como una especie de tienda, ¿no? Supongamos que nos venden dulces. Nosotros somos consumidores de dulces. Y nosotros, pues, necesitamos consumir dulces y comprarles según las personas, pues, que nos quieran vender. Las personas que los fabrican, las personas que los llevan hasta las tiendas, los que los llevan hasta las tiendas, los camiones, por así decirlo. Las tiendas son como el distribuidor directo y nosotros somos quienes finalmente los consumimos en la parte de suministro. Ahorita nos mencionabas, y esto creo que se parece más sobre todo al tema de telecomunicaciones, y es que uno puede llegar a seleccionar el proveedor. Esto se da sobre todo en compañías muy grandes, ¿cierto? En ciertos niveles de energía. Digamos que acá en Colombia, al menos por el momento, yo en mi hogar, yo todavía no puedo escoger a quién comprarle la energía, al menos hasta el momento. Pero una empresa con cierto nivel de consumo sí lo puede hacer. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no, Juan? Sí. Listo. Esta parte de abajo de la gráfica que nos estás mostrando me parece genial, porque muestra, incluso lo pones ahí como interrogante, si esto es un monopolio natural, como lo veíamos, por ejemplo, aquí hace muchos años, donde la misma persona hacía absolutamente todo, y ya se separó, pudiendo entender que, ok, yo voy a tratar de pagarle o de comprarle a quien me dé más beneficio, ¿no? No necesariamente tiene que ser el más barato, entiendo, sino que me tenga un beneficio tal vez a mediano o largo plazo según el tipo de contrato que yo haga. Esto se conecta mucho con un concepto de industria 4.0, sobre todo que viene desde Alemania, y es que al tener plantas completamente automatizadas, la misma inteligencia artificial de la planta puede decidir en qué momento consumir la energía, en qué momento elevar su producción según el contrato que tenga, para poderlo aprovechar las horas de menos precio. Eso suena muy, muy bonito, ¿cierto? No sé qué tanto vos que conoces, Juan Pablo, qué tanto eso si se da el espacio ahorita, pues nos cuentas un poco, porque aquí ya tendríamos que pasar a lo siguiente, y es a los tipos de mercado, ¿no? Que nos cuentes como un poco más de esto que nos venías hablando. Sí, perfecto. Permíteme por acá. Bueno, entonces hablando un poquito de ejemplos, digamos en la vida real, esto cómo se ve, platicamos un poquito de Colombia como punto de partida, que es lo que más conocemos. En general, el mercado colombiano es un mercado que se liberalizó desde hace muchos años. Es un mercado, fue uno de los primeros mercados en Latinoamérica en liberalizarse en muchos aspectos. Segundo, si no estoy mal, únicamente después de Chile, que también lo hizo en los 80s. Colombia llegó a ese punto en los 90s. Pero ya en Colombia hay un sector muy, muy amplio, muy abierto, con mucha apertura a participación privada. Si bien es cierto que finalmente muchos se concentran en pocos participantes, el hecho es que está abierto la industria o la participación privada. Y aún así existen, digamos, pequeños monopolios regionales, como mencionabas. Ahorita, como residencial, tú no puedes elegir a quién comprarle, sí o sí en Medellín es EPM, punto. Pero ya hay una apertura más amplia en la parte industrial, donde, como comentabas también, ciertos niveles de consumo, a ciertas empresas con ciertos niveles de consumo, pueden firmar contratos bilaterales directamente con ciertos generadores para cubrir esa electricidad, o usar otro tipo de suministradores que les cubran su demanda energética como tal. El mercado colombiano es un mercado que tiene una gran dependencia, como sabemos todos, en la parte hidroeléctrica. Es un mercado donde actualmente el 63%, casi 64% proviene de generación, es
generación hidroeléctrica, el 30% viene siendo térmicas y el restante 6 punto algo por ciento ya es energía, son lo que se conoce como fuentes no convencionales de renovables, que vendría siendo ahorita más que todo solar en Colombia. Es un mercado que ha avanzado, ha tenido hitos importantes en los últimos años. Es un mercado, como les mencionaba antes, era únicamente hidroeléctrica. Más recientemente, en los últimos años, se llevaron a cabo subastas para favorecer o para promover la integración de renovables al sistema y se firmaron una gran cantidad de contratos, tanto de solar como eólica, que han enfrentado retos, sí, pero se ha materializado mucha esa inversión actualmente. De hecho, Colombia superó el gigawatt de capacidad instalada de solar en junio de este año más o menos, que siendo un mercado tan pequeño en comparación a otros, como hablar más adelante, un mercado de más o menos 20 gigawatts de capacidad instalada total, tener ya 1 gigawatt proveniente de solar es un hito importante. Tenemos mercados como el mercado de México, un mercado que tiene 95 gigawatts de capacidad instalada, casi 5 veces más grande que el mercado en Colombia, donde la proporción es mucho menor, donde finalmente es como 3-4% de la capacidad instalada termina siendo renovables, incluyendo generación eólica y demás. Y en ese sentido también Colombia está avanzando bastante en expandir este parque de generación con energías renovables no convencionales, con un objetivo ahorita de 6 gigawatts de esas tecnologías para 2026, que es un salto importante, digamos, en lo que se está haciendo. Y me gustaría mucho resaltar que en la parte de por qué se debe seguir, digamos, persiguiendo este objetivo, no es tanto porque Colombia tenga un mix de generación muy sucio. De hecho, Colombia, los países de Latinoamérica, en el Cono Sur en particular, Brasil, Ecuador, tienen matrices muy limpias porque dependen en gran medida de la generación hidroeléctrica, que no tiene emisiones. Sí tendrá un impacto grande cuando se construye la hidroeléctrica, habrá desplazo de población y demás, pero por el hecho de producir electricidad, de generarla, no genera emisiones. Entonces, en generalidad es un sector muy limpio en comparación a otros países como el de Estados Unidos, como el de México y demás. No significa que entonces no hay que seguir este camino, no hay que seguir invirtiendo en renovables, pero ahorita el enfoque, creo yo, es importante verlo desde un punto de diversificar ese mix de generación. No quedarnos nada más como hidroeléctrica haciendo el 60% y llega el niño y genera sequías y genera caos en el sistema y temas de escasez, que es lo que estamos viendo ahorita en el mercado, sino que, ok, sucedió eso, pero tenemos alternativas, tenemos energía solar que afortunadamente cuando sea el niño, entonces va a tener niveles de generación o factores de capacidad mucho más altos. Cuando tenemos también energía eólica en La Guajira, que tiene factores de capacidad de los más altos de la región en Latinoamérica en general. Y luego piensas en soluciones más avanzadas como de almacenamiento, donde puedes ayudar o puedes aportar a la estabilidad del sistema también cuando tienes mucha energía solar y demás. Entonces ya empezamos a hablar de dinámicas mucho más, digamos, profundas en el que este mix de generación, este aumento de la capacidad de diferentes fuentes, te permite gestionar el sistema de manera adecuada, reduciendo el riesgo de depender únicamente de un recurso, como ahorita, por ejemplo, sucede mucho con el tema hidroeléctrico, con el tema de la escasez, con este mecanismo de riesgo que se activó, donde se limita la producción con hidroeléctricas y se hace disponible el 100% del parque de generación térmico del sistema, que depende del precio del combustible, de contratos que a lo mejor son mucho más costosos que lo que se haya pactado en algún momento por temas de mercado como tal. Entonces, reducir esa exposición a riesgos como asociados a una dependencia muy alta de un solo combustible o de una sola fuente es muy importante. Que es como hacia donde creo que debe estar enfocada la conversación, es diversificar ese mix y no tanto decir vamos a construir nada más por reducir emisiones, porque de por sí México y Colombia tienen un mix muy limpio. También es importante, claramente, pero creo que ahorita, para el estado en el que está Colombia, el tema de diversificar el mix energético es una prioridad. Con el tema de las subastas y demás, vimos un avance muy grande en la parte de energía eólica y solar. Cada uno tiene retos distintos. La parte solar se encuentra mucho mejor, como te digo, mucho más, tiene ventajas porque está mucho mejor distribuido geográficamente, que no sucede en la parte de eólica. El potencial eólico en Colombia está más que todo en La Guajira, ahora otros departamentos con cierto potencial, pero La Guajira, que es la principal región en este potencial, con mayores factores de capacidad y demás, tiene un tema de interconexión muy complicado y aunado al tema de interconexión, un tema social muy complejo también, que ha afectado o impactado muchos proyectos importantes para precisamente
facilitar el acceso a todo este potencial que existe. Actualmente en La Guajira, como muchos habrán escuchado, se viene un tema con la parte de la colectora, una línea que está construyendo el Grupo Energía de Bogotá, que lleva ya varios años retrasada. Era una línea que estaba planeada para 2022. Al día de hoy inició construcciones oficialmente hace un mes. Ya son 2 años de atraso en este proceso, que también ha tenido impactos importantes en que toda esa capacidad eólica que existe en esta región se lleve al centro del país, donde están los principales centros de demanda. Entonces, eso sigue representando un reto muy grande para el país. No es solo Colombia. La parte de interconexión, transmisión, es un tema muy complejo en todos los países. Es un tema que puede llevar años, hasta décadas, hemos visto en Estados Unidos, para proyectos muy grandes, tipo la colectora, donde se llevan 2 décadas en permisos, sí, permisos, en temas de interconexión, en conseguir las aprobaciones de la parte ambiental y demás, que pueden llevar décadas de esa clase de proyectos. Entonces, no es un tema solamente para Colombia, es algo global que es uno de los principales retos que existe para esa clase de sistemas. Pero bueno, particularmente Colombia ha estado enfrentando esa limitación. Y la parte social, que es importantísima, sí ha representado un reto al desarrollo de muchos proyectos. Hace ya más o menos un año escuchamos de un par de proyectos eólicos en La Guajira que se cancelaron por temas de permisos, por temas de que las consultas previas complicaron en ciertos niveles donde ya no era sostenible para la empresa continuar con esos proyectos, por fechas de entrada de operación, por ciertas, pues, como castigos financieros que tenía que pagar por los retrasos que habían existido y demás. Entonces es un tema que es una realidad en Colombia en general también, que se debe trabajar para mejorarlo. No es pasar por encima de las comunidades en lo absoluto, es una parte fundamental del proceso para asegurarnos que todo eso tenga un impacto en todas las personas que se ven afectadas o no por su construcción en sus territorios, pero es definitivamente un tema que ha puesto en jaque muchos proyectos, incluyendo la transmisión en la región. Y el último detalle que me gustaría resaltar ahorita, pues que practicamos de Colombia, es el potencial en el largo plazo que tiene Colombia para fuentes o tecnologías emergentes. Entonces, en Colombia estamos hablando ahorita de solar y eólica, pero ya en muchos mercados a nivel global se habla de eólica costa afuera, se habla de hidrógeno verde, se habla de captura de carbono, otras tecnologías mucho más avanzadas que afortunadamente Colombia ya empezó a explorar. Sí es cierto que esperamos que eso suceda en 10 años, 15 años, pero el hecho de que ya exista una ruta de desarrollo para energía eólica costa afuera en Colombia ya es un punto de partida. Ya existe ahorita, ya existen ahorita planes claros de hacia dónde invertir. Ya hay, digamos, ruido o menciones de licitaciones de áreas marítimas para hacer esos proyectos que no se han llevado a cabo, pero ya están en la agenda del gobierno. También existe ahorita, de hecho, en la UME, hay alrededor de 11 proyectos ya como interesados en la parte de eólica costa afuera, que son alrededor de 5 gigawatts de capacidad instalada. No lo vamos a ver hasta dentro de nuevo 10, 12 años, pero el hecho de que ya haya un interés claro de la industria, de los privados, que vean la opción o vean Colombia como un potencial punto para producir hidrógeno verde a partir de la energía eólica costa afuera, para exportar a Europa, ya habla mucho del potencial tan grande que hay. Hablando de potencial eólico en La Guajira, costa afuera, estamos viendo factores de capacidad de encima del 55-60%, una cosa que no se ve en muy pocos lugares del mundo, que Colombia ya está viendo la opción para explorar y explotar en el largo plazo. Entonces, un poquito así rápido hablando como de lo que tenemos para Colombia. Jorge, no sé si tienes un comentario de la parte de Colombia, pero me gustaría platicar un poquito también de otros mercados, aprovechando el tiempo que tenemos. Yo quería meter ahí la cucharada, Juan, con respecto a algo, porque hay una pregunta muy interesante en el chat, pero creo que la podemos dejar para la parte de hacia dónde va el sector, que ya es en unos minuticos. Pero quería preguntarte de lo que mencionaste. En Colombia se viene hablando hace muchos años de energía geotérmica. Yo quisiera saber si eso viene caminando realmente, porque sé que en otros países lo vienen abordando, pero de lo que tú conoces, ¿eso realmente tiene algún tipo de futuro? Sí, total. Digamos, mucho de esta clase de tecnologías se ven, ¿cómo se dice? Como inalcanzables. Afanadas. No tanto eso, sino como cuando llegó la solar, que era un boom, pero finalmente por tema de precios y eficiencia no era tan aplicable, ¿no? Va mucho por esa parte, pero el hecho de que hay demanda que crece muy rápido en mercados como el Estados Unidos ha creado un boom precisamente en inversiones para esas tecnologías como alternativas. Entonces, si bien es muy costoso la parte geotérmica,
es muy costosa en el sentido de poder ubicar como el yacimiento, dónde construir, que efectivamente haya el potencial que se estaba estimando y demás. Es un proceso muy costoso y arduo y por eso es tan poco, digamos, distribuido, o se ha visto tan poco de eso en el mundo real, digamos. Sí hemos visto casos, obviamente, pero sí hay un reto asociado al costo de inversión inicial. Ya una vez identificas dónde está el yacimiento y montas la planta y ves que todo ojalá o funciona como lo ves planeado, es muy económico la generación por megawatt hora, es generación firme, limpia, flexible, entonces, tiene muchos beneficios. El tema es la parte de la inversión inicial y identificar dónde. Pero entonces, a pesar de este reto técnico, hemos visto en mercados como el estadounidense, muchas opciones, algunos proyectos allá, donde hay empresas como Microsoft, como Amazon, como Google, esos gigantes de la tecnología que tienen el presupuesto del mundo, que están invirtiendo en geotermia. No importa el costo, no importa el tiempo que les tome, saben que geotermia es limpio, es firme, es flexible y les va a dar la opción de cubrir sus requerimientos para la parte de centros de datos y demás que viene tanto en auge, la inteligencia artificial y demás. Entonces están dispuestos a pagar lo que sea. Lo bueno de eso es, bueno, ellos que tienen el presupuesto, que inviertan, que investiguen, que mejoren la tecnología, que la hagan más eficiente, más económica, y es donde empieza la transferencia de conocimiento a mercados, por ejemplo, en Latinoamérica. Es algo que no, Yo creo que eso es clave en algo que decías ahorita, es que no haya tanto monopolio, porque justo hace, no sé, unas 2, 3 semanas, Microsoft estaba buscando cómo repotenciar una planta nuclear en Estados Unidos para poder conectar sus data centers, porque definitivamente si no hacemos algo rápido vamos a tener serios problemas energéticos. Pues esto se viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero ahora se está convirtiendo en algo real. Sí, sí, total. Y te digo, el crecimiento en la demanda en Estados Unidos agarró a todo el mundo desprevenido. Estados Unidos hace mucho tiempo desacopló el crecimiento de la demanda eléctrica del crecimiento económico. Es un mercado que tiene muchos temas de eficiencia energética y demás, donde no es tan directo como Latinoamérica, donde sí crece el PIB, crece la demanda. No se ve tanto en Estados Unidos, o no se veía así hasta el año pasado, donde por el tema de la inteligencia artificial, del data centers y demás, la demanda empezó a crecer a un ritmo que nadie se lo esperaba. Cuando tienes temas o retos en la parte de interconexión, en la parte de transmisión, en la parte de disponibilidad de proyectos y demás, que llevó a empresas como Microsoft a tomar decisiones como esas, a invertir millones de dólares en reactivar una planta que se había retirado hace años, conseguir permisos, conseguir todo lo que tenga con datos de combustible y demás, con tal de conseguir energía limpia, asequible, firme y limpia, como acabo de mencionar, para poder dar electricidad a sus centros de datos. No es el único proyecto, también vimos una planta, otro, creo que era Google o Amazon, están también invirtiendo nuclear en Estados Unidos. Estamos hablando ya ahora de pequeños reactores modulares en los que dejamos de pensar en nuclear a gran escala, mínimo reactores de 500 megawatts, a hablar de reactores modulares, como le dice su nombre, de 50 megawatts que puedes ir adaptando a tu interés. Como el concepto de las pequeñas centrales hidroeléctricas, sobre todo que se ve aquí en Colombia para aquellos sitios rurales tan alejados, donde es una solución real, ¿no? Donde se produce energía justo para lo que se necesita. Es un concepto bastante interesante. Yo creo, Juan, que nos podemos adelantar a la pregunta que nos hizo Edmar David Castaño y otra que nos acaba de hacer Juan Andrés. Primero con la de Edmar, que nos dice que, digamos que yo tengo una mediana o grande empresa, la cual quiere incursionar en la construcción de proyectos de energía no convencionales como solares desde el análisis del mercado. ¿Qué tanto crecerá la demanda y solicitudes de servicio de clientes privados en Colombia en los próximos años para que estas empresas puedan incursionar allí? Okay. Bueno, te comento un poquito de lo que hemos visto en Woodmac, ahorita trabajando un poco el pronóstico de demanda que vemos para Colombia. Estamos viendo una tasa de crecimiento anual del 2.1% en los próximos años. Esto, digamos, sin considerar aún muy explícitamente el potencial de crecimiento de los centros de datos, que es algo que ya vemos empresas como Google, como Meta y demás, evaluando para Latinoamérica. Entonces, hablando con esa clase de clientes, nos dicen, estoy dispuesto, como te mencionaba, a pagar casi que lo que sea por entender en qué mercado Latinoamérica puedo entrar, cómo entrar, qué me cuesta entrar, cómo suministrar la electricidad para mis centros de datos, porque saben que son mercados en muchos aspectos más económicos, pero con limitaciones técnicas que a lo mejor Estados Unidos ya cubrió hace años. Pero es un tema que está en discusión, es un tema que va porque es una fuente enorme de ingresos, la parte de la inteligencia artificial, centros de datos, manufactura y demás, viene en auge y no va a parar. Entonces, ponle una tasa de crecimiento que está viendo del 2.1%, que es bastante, como te digo, saludable para un mercado como el colombiano.
que puede mejorar. O sea, digamos que era un pronóstico más bien conservador, pero como van las cosas en mercados como el de Estados Unidos, que hemos visto ya cómo se ha visto discusiones en México sobre Colombia, sobre Brasil y demás, podemos empezar a ver una tasa de crecimiento un poco más alta. Algo importante es que estas empresas están considerando no entrar por entrar a los mercados, sino que tienen también unos, digamos, mandatos internos, todo lo que tiene que ver con ESG, con la parte ambiental, social, de gobernanza, donde tienen también objetivos de generación limpia, de disminuir emisiones, de electrificar todo lo que tiene que ver con transporte y demás. Entonces, van a entrar empresas grandes como Amazon, Meta y demás a mercados también en Latinoamérica, pero no solamente entrar por entrar, sino que van a entrar buscando cubrir su demanda a partir de fuentes limpias que les permitan cumplir con esa clase de objetivos que pueden ser a nivel país, pueden ser a nivel global, eh, y demás, pero hay mucho potencial. Es un sector que va a seguir creciendo. Algo que yo diría que, digo, a lo mejor es una conclusión, una posición un poquito salvaje para donde está el mercado colombiano, pero dado el tamaño del mercado, el hecho de que ya haya una gigawatt de solar instalada en el mercado de 20 gigawatts, ya empieza a poner en discusión la parte de, ok, ¿cómo usamos el almacenamiento para proveer estabilidad a los sistemas? Llega un punto en el que el hecho de que la capacidad de la generación solar baje en cuestión de 30 minutos a las 5 o 6 de la tarde, impone una dificultad al operar el sistema para operar, y el almacenamiento entra a cumplir como suplir ese gap fundamental en cómo te aseguras de que el sistema no se caiga, que no haya variaciones del voltaje, que no haya temas asociados, bueno, a la falta de suministro. Entonces, la solución, o algo que están viendo ya en mercados grandes como California, como México y demás, es no solamente solar, es empezar a considerar proyectos híbridos, solar más almacenamiento, eólicas más almacenamiento, almacenamiento de corta duración, 2, 4 horas, ya es muy amplio en el mercado y demás. Entonces, digo, como ampliar un poquito la respuesta es, si hay mucho potencial, la demanda sigue ahí, va a seguir existiendo una demanda con crecimiento rápido, pero aunado a esto hay que empezar a considerar en tecnologías que aporten a la estabilidad del sistema, que en algún punto seguro va a ser un requerimiento de XM, de la UME, de todo lo que tiene con la parte de interconexión, que es para la estabilidad de la red. Entonces hay bastante potencial todavía ahí. Pablo, antes de pasar a la pregunta de Juan Andrés Barbarán, yo tengo una inquietud referente a convencional, y es la energía solar, ¿en qué momento dejará de ser no convencional? ¿De qué depende eso? La energía solar, te digo, hay mercados muy, muy avanzados. En mercado como California, tenemos un total de generación como de 85 gigawatts. De esos, 20 son solar y sigue creciendo. Aunado a esto, hemos visto que California ha pasado de 500 megawatts de almacenamiento en 2020 a tener 11 gigawatts de capacidad instalada en agosto de este año. O sea, en cuestión de 4 años construyó 11 gigawatts de capacidad, la mitad de lo que tiene Colombia, y la parte solar es todo lo que tiene Colombia únicamente. Son mercados obviamente gigantes, con una capacidad creciente, entonces va a ir variando en distintos niveles según la apertura, según también la capacidad del mismo sistema. Hay ciertos niveles de variabilidad que no pueden soportar redes más pequeñas, depende también de qué tan robusta sea la red, ¿cierto? Qué tan redundante sea el sistema eléctrico como tal, para facilitar esta clase de crecimientos. Pero algo que hemos visto a nivel global, y particularmente en Woodmac, es viendo pronósticos de capacidad instalada para solar, digamos que se pronostican, digamos, para Estados Unidos, se pronostican 10 gigawatts de nueva capacidad solar en 2023, se instalan 15, lo pronosticamos 18, se instalan 25, y el pronóstico crece y crece y crece, casi exponencial. Eso implica retos para la red en operación, curvas de Pato, variabilidad del sistema, entonces entra la parte de almacenamiento y demás. Digo, no hay respuesta como decirte en 2, 3 años, porque nos sigue sorprendiendo el ratio al que sigue creciendo esa clase de tecnologías. Pero obviamente el potencial es muy grande, los costos siguen disminuyendo, cadenas de suministro, toda la parte de economías de escala y demás siguen aportando significativamente al desarrollo de esas tecnologías. Entonces, por allá seguimos. Por eso te digo que el siguiente paso va a ser cómo almacenar la electricidad. No pensar únicamente en baterías de 2 y 4 horas, pensar en baterías de 8, 12 horas, no, inclusive baterías multidiarias, donde tienes suministro para 2, 3 días, que te permitan
atender la demanda en épocas de invierno, donde la energía solar tiene factores de capacidad más bajos. Entonces hay una gran cantidad de tecnologías y avances que van a seguir ayudando a que el solar siga creciendo, pero en general a decarbonizar las redes o los sistemas eléctricos todavía más en largo plazo. Gracias, Juan. Juan Andrés Barbarán nos pregunta, al considerar una diversificación en la generación de energía eléctrica, podríamos pensar en la energía nuclear mediante el método de fisión, como las 2 plantas existentes en México. ¿Qué posibilidades habría de que Colombia comience a implementar este tipo de energía? Además, ¿cómo podríamos aplicar el análisis de datos o la ciencia de datos en la generación de energía eléctrica con reactores nucleares? Okay. Muy interesante. La energía nuclear es un tema muy vivo, también un poco delicado, muy politizado en muchos aspectos. Digamos que la posibilidad dependerá mucho del gobierno en turno. Hay un tema en la parte de política regulatoria en el que cada gobierno viene con una agenda y el siguiente gobierno la puede cambiar. Entonces, viene un tema retado en la parte regulatoria, pero actualmente este gobierno tiene la oportunidad de conocer de cerca, digamos, el interés que han tenido muchos integrantes de la UPME, por ejemplo, en motivar y en promover la generación nuclear dentro del mix de generación de Colombia. Entonces, digamos, la posibilidad existe, hay interés de parte del gobierno, al menos de parte de algunos agentes dentro del gobierno, y lo que viene siendo el principal reto es la parte de costos. Sí es cierto que la nuclear es firme, es segura ya, digamos, a los estándares que tiene el día de hoy, pero la inversión inicial para una planta nuclear es muy, muy alta. Y adicional a esto está la parte del acceso al combustible, ¿cierto? Hay un tema más que todo geopolítico en la parte de cómo se accede al uranio, por ejemplo, como un suministro, donde Rusia tiene una gran parte del combustible o del suministro, además, China también. Entonces es un poco retador. Es un poco retador esa parte de cómo acceder al uranio como tal. Entonces no digo que no sea posible, es un tema, es retador, es complicado, hay retos técnicos, retos regulatorios, políticos, de acceso al suministro, al combustible y demás, pero ciertamente es una solución con la que yo estoy a favor, la parte nuclear, pero también es cierto que el nuclear tiene un tema social muy fuerte. Tenemos lo que pasó en las explosiones pues, de plantas nucleares globales que hemos visto en el último siglo, que si bien no es tema de cada día, no es tan común, el que haya uno cada 100 años ya es suficiente para asustar generaciones y generaciones de personas que no quieren tener nuclear en sus territorios, digamos. Por eso la introducción de estos pequeños reactores modulares que van a bajar esa escala de 500 megawatts a 50 megawatts por reactor o por módulo, es una entrada mucho más, digamos, factible a la energía nuclear en mercados como el colombiano. Pero también es cierto que el estado actual de la tecnología no está tan preparado, digamos, tan listo para ser comercialmente desplegable. Incluso en Estados Unidos hay temas retadores. Pero como hemos visto, Amazon, de esas empresas gigantes invirtiéndole al R&D, a la investigación y el desarrollo de tecnologías y demás, van a apoyar mucho a que los costos reduzcan y sea más fácil adquirir esas tecnologías para mercados más pequeños como el de Colombia. Entonces veo mucho potencial ahí también. Gracias, Juan. Juan, ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que vamos como cerrando con algo que ya has mencionado en distintas partes, solo un poquito, y es aquellos retos que nos esperan, eso que viene para acceso a la información, medición, y hacia dónde va el sector finalmente con todo esto que venimos hablando. Claro. Entonces, retos, bueno, implícitamente lo he mencionado durante toda mi presentación, el crecimiento acelerado de la demanda, la parte de interconexión, la parte de desarrollo de líneas de transmisión, la parte de regulación y política, son riesgos que no solamente enfrenta Colombia, se enfrentan globalmente, mercados súper avanzados como en Estados Unidos está lidiando con colas de interconexión de 5 o 6 años para un proyecto solar, con tiempos de construcción de línea de transmisión de 15, 20 años para gran escala. Entonces es una realidad actual. Pero también el acceso a información y todo lo que hemos estado viendo en el sector, los avances de las tecnologías, la parte de inteligencia artificial, pedales inteligentes, abre la puerta a muchas soluciones y, digamos, áreas de que las que se pueden explotar la industria todavía más. La parte de, por ejemplo, el uso eficiente de redes, el hecho de tener sensores inteligentes en las redes que le digan al operador del sistema dónde hay una falla, dónde la línea aumenta la temperatura, cae la temperatura, que permitan a las redes al operador del sistema manejar sus redes de manera mucho más eficiente, es digamos, una curita en un problema mucho mayor que es la acceso a la transmisión, pero es el hecho de utilizar lo que ya existe de manera más eficiente, de manera más económica
asegurándote de seguir proveyendo la electricidad que se requiere y mejorando los estándares de calidad. Entonces hablamos, por ejemplo, ahorita de temas de mejora en inglés como Enhanced Rig Technologies, que es como tecnologías de mejora de redes, donde puedes hablar de rating dinámico de la capacidad de la línea. Entonces, si bien la línea puede estar establecida, no sé, se estima o se determina que la línea es de 3 gigawatts de capacidad, en días fríos, días con viento, esas líneas pueden transmitir más electricidad a la que están, digamos, rateadas desde base. Entonces, el hecho de tener tecnologías avanzadas para medir la temperatura de esas líneas, por ejemplo, ayuda a los operadores a distribuir o utilizarlas de mejor manera y evitar temas de curtailment, de recorte, de generación renovable y demás, por ejemplo. Temas de control dinámico de flujos, lo que también hay dispositivos que le permiten al operador determinar qué líneas están congestionadas y determinar posibles recorridos, digamos, dentro de la red de transmisión, considerando que es una red robusta, que tiene que haber cierta redundancia en las redes y demás, cómo llevar la electricidad del punto A a B, digamos, del punto A a B, cuando A y B están muy congestionados, pero puede pasar de A, C y C a B para evitar ese pequeño punto de congestión, ya la electricidad que se requiere, y asegurarte pues de que la electricidad llegue a donde se necesita y cubrir la demanda como tal. Desde la parte de la optimización de las redes, tiene mucho que ver ahí, la parte de respuesta de la demanda o la gestión de la demanda, de la demanda, cuando un cliente industrial, comercial, puede determinar en su, digamos, industria, en su planta como tal, cuando necesita encender sus baterías para evitar capturar precios muy altos del sistema, cuando puede apagar o reducir el consumo de electricidad rápidamente para atender o apoyar a la red y así recibir un pago a partir de mecanismos de respuesta a la demanda. Entonces son mecanismos o medidores detrás, son sensores detrás del medidor que van a permitir a esa industria reaccionar rápidamente a variaciones del sistema, requerimientos del operador, para de nuevo recibir otros beneficios que pueden venir de la parte del ahorro, de no pagar la tarifa pico, sino usar tus baterías para gestionar tu demanda adecuadamente o participar de programas de respuesta a la demanda y demás. Otro ejemplo ya para cerrar, porque hay muchísimos ejemplos, puedes pensar en la gestión de activos. El hecho de que tú puedas en tu planta recolectar información en tiempo real, una planta solar, una planta eólica, respecto a cómo operan las turbinas, a cómo están actuando los paneles, cómo impactan, no sé, las pequeñas capas de polvo en los paneles solares, la información real respecto a esa clase de variaciones en el performance, el desempeño de tu planta, te puede ayudar a gestionarla adecuadamente, a hacer ofertas mucho más eficientes, mucho más claras, mucho más informadas respecto a tu verdadero costo de operación y mantenimiento, y también empezar en mantenimientos preventivos, donde ya tú tienes datos en tiempo real de cómo opera esta planta, cómo está variando su desempeño, y vas a identificar factores que conllevan ese comportamiento y efectivamente hacer un mantenimiento preventivo para reducir o para mejorar en largo plazo el desempeño de tu activo y ahorrar costos y demás. Hay una cantidad enorme de parte de información y demás donde puedes aplicar esto. El sector eléctrico es un sector enorme, un sector donde la cantidad de información que se genera puede ser abrumadora. Piensa en el despacho, en la generación de un país, o sistemas nodales como el mexicano, donde tienes más de 2000 nodos, para cada nodo se genera un precio, horario, por años, donde tienes que entender la demanda, donde tienes que entender la generación. Entonces es una cantidad abrumadora de información, hay muchas oportunidades donde se puede aprovechar toda esa información para hacer análisis claros, análisis muy efectivos para mejorar la toma de decisiones, no solamente para privados y dueños de plantas, sino inclusive para el gobierno, para generar políticas claras, políticas mejor informadas, apoyarnos en temas de riesgo de emisiones, de promover más renovables y demás. Hay una cantidad enorme, es un abismo de información lo que hay en el sector eléctrico, muy interesante, muy apasionante. Sí, mucho que ver por ahí. Yo creo que nos queda por ahí el 70% de tela para cortar de lo que habíamos pensado hablar, Juan. Desafortunadamente, pues el tiempo es corto. Seguramente trataremos de encontrar otro espacio donde podamos seguir hablando del tema supremamente interesante. Juan, te agradezco infinitamente por acompañarnos, por aceptar la invitación. No sé si alguien tiene una pregunta final para que cerremos o ya nos podemos despedir de una vez. No sé si alguien por ahí quiera levantar la manito y de pronto hacerle una pregunta a Juan Pablo directamente. Bueno, hoy están como medio tímidos. Juan, como te venía diciendo, muchas gracias.
Nos quedamos, como te decía, entre el tintero con muchas cosas, pero sí te agradezco sobre todo tu visión desde un punto de vista tan importante, tan general, porque es un tema que, si bien es ajeno en conocimiento para la mayoría de las personas, todos tenemos que ver en esto, absolutamente todos finalmente tenemos que ver en esto, y es algo de esas cosas que poco entendemos, que deberíamos entender muchísimo mejor, y que tú con este ratico nos acercas un poco más a ese conocimiento para poder caminar por el sendero correcto hacia todo esta locura que se viene. Desde mi punto de vista, se viene una locura con todo, ¿no? Sobre todo con la demanda energética. Ahorita hablabas del tema nuclear, de las necesidades, de lo que están haciendo en Estados Unidos, de cómo creció California, y ellos siempre son punto de referencia, ¿no? Y si nosotros estamos haciendo cosas aquí, sean pequeñas, creo que las estamos haciendo bien, porque somos, al menos por el momento, nos dejamos ver por allá en otros países. Esperemos que eso siga por el sendero bueno, y bueno, que sea lo que sea, pero que sea todo muy bien para todos. Juan, muchísimas gracias. Espero que nos puedas acompañar en otro espacio. Muchas gracias a todos aquí por acompañarnos, y nos vemos en una próxima. Muchas gracias y feliz noche. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias.